Días, profe. Buenos días. Bien, vamos a Buenos días, comenzar profe. con... Hola. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver lo que es el ámbito político y económico, ¿ok? Y algunas cuestiones obviamente relacionadas con la visión o la propuesta de la doctrina social, pero para eso pues hay que comenzar con las bases. Ámbito económico. A ver, permítanme un momento. ¿De los de administración ya están todos? De casualidad, ¿ya saben si están todos sus compañeros? Falta una nada más. ¿Quién falta? Vanessa. ¿Saben si se va a conectar de casualidad? No sé por qué no se conectó a la anterior tampoco. Ok, a ver, veamos entonces. Mientras le pongo falta y ya luego, si se conecta, le pongo su asistencia. Ok, vamos a iniciar entonces, como les comentaba, vamos a hablar de política y economía. Para eso hay que tener primero ciertas generalidades respecto a cada tema. Entonces voy a tratar de que la primera hora sea solo economía y la segunda hora que sea solo política, ¿ok? Vamos aquí, permítanme un momento. Esto con la intención, lógicamente, que tengamos un preámbulo o ciertas bases a partir de las cuales poder comenzar a hablar de esos temas, ¿no? Yo no sé si todos sepan de economía, no sé si todos sepan de política, tampoco es necesario que sepan grandes cosas de política o de economía, pero sí lo más, vamos a decir, lo más esencial como para que se den una idea y a partir de eso poder comparar el modelo o la propuesta de la doctrina social y pues obviamente para poder tener presente pues algún que otro criterio propio, ¿no? Más allá de lo que diga la doctrina, lo que sea la realidad, pues también su propio criterio. Ok, vamos entonces a iniciar con el tema. Bien, tenemos el ámbito económico primero. Voy a tratar de que esta primera clase sea única y exclusivamente el ámbito económico. Del ámbito económico, ¿qué tantos ustedes han escuchado o saben de economía? Lógicamente los de administración yo creo que ya por lo menos llevaron microeconomía o macroeconomía o alguna de esas dos materias para estas alturas, ¿no? Sí. Sí, ok. A ver, alguien de administración que ayude a sus compañeros muy rápidamente. ¿Cuál sería lo que quiero es disminuirlo. ¿Cuál sería la definición de economía? ¿Algo que se acuerden, más o menos? Pues es la que administra o estudia los recursos en cuestión de finanzas, producción, Ok. bienes y servicios. Ok, Es la que explica los problemas económicos en lo que es la sociedad. ¿Qué más? Se maneja como, como el estudio de la forma en que la sociedad define y decide qué se va a producir, cómo y para quién. De acuerdo. Bien, vamos a verlo de dos maneras. Vamos a ver la economía como conocimiento o como ciencia y la economía como hecho, o sea, como un hecho social. Si lo vemos desde el primer punto de vista, básicamente lo que dijo su segundo compañero. Es decir, la economía sería el estudio, aquí le voy a poner una definición un poco más exacta, o es la ciencia, bueno, voy a eliminar la ciencia. Es el estudio de de la producción y distribución de bienes y servicios y las leyes que rigen dicho proceso. Más o menos algo así, ¿no?
Aquí le agregué algo que normalmente no le agregan, porque la definición más rápida y fácil de economía sería es la ciencia que estudia la distribución la producción y distribución de bienes y servicios, y hasta allá. Lo cual es completamente cierto y estaría completamente bien. Le agregué lo de las leyes que rigen dicho proceso porque, como cualquier otra ciencia, sobre todo vamos a decir, las que tienden más, o las corrientes dentro de cada ciencia social que tienden más hacia lo positivo, tratan de ver que haya ciertas leyes que rigen los procesos. Es decir, que según ellos debe haber cierta cuestión que siempre se repite y que por lo tanto es casi casi como natural, pero aplicado a las cuestiones sociales. Lógicamente esa cuestión o ese extra pues sería más lo que dijera alguien pues que tiende más hacia el positivismo. Si se van más hacia la comprensión, como sería en el caso de Max Weber, pues él probablemente eliminaría esa parte porque diría que no existe una ley como tal que rija todo esto. Y vamos a ver que esto también afecta a la cuestión económica. Pero en general vamos a decir que es el estudio de todo esto. Entonces, como hecho social, ¿qué sería? Pues básicamente esta producción y distribución de bienes. ¿Ok? Es decir, el mismo hecho de producir y de distribuir bienes y servicios. ¿Ok? Que básicamente es a lo que nos referimos también cuando hablamos de economía. O sea, cuando yo tengo que vender algo, como por ejemplo mi fuerza laboral, pues estoy vendiendo algo, ¿me explico? O sea, es un servicio que yo doy y a cambio recibo algo, un sueldo, ¿ok? Entonces, al final no importa si eres tú empresario, si tú eres trabajador, al fin y al cabo alguien produce o vende algo, o ya sea algo o ya sea un servicio, un tiempo, un esfuerzo, y también pues se tiene que distribuir, ¿ok? Esto es como que en términos generales. Todos tenemos experiencia del hecho social llamado economía, porque todos vivimos inmersos en eso. Todos o hemos trabajado o tenemos trabajadores o hemos tenido que comprar algo o hemos tenido que contratar a alguien para algo. No sé, digamos, el fontanero para que arregle ¿qué les gusta? Mis tuberías, pues obviamente, ¿no? Mis tuberías. ¿Ok? Entonces, todos hemos vivido esto. Por eso yo creo que tenemos la experiencia cotidiana de tener que necesitar de otros. ¿Ok? Esto es algo importante que considerar en economía, ya desde la entrada. Producir y distribuir bienes y servicios se da justamente porque no podemos hacerlos todos. Para esto hay que entender entonces dos conceptos que voy a poner por acá, que son importantes para entender cómo funcionan muchas cosas. Digo, obviamente no lo explican todo, pero sí explican algunas cosas. Le voy a poner un poquito más chiquita porque veo que la letra está enorme. A ver, ¿dónde está? Ok. Tenemos por un lado el costo de oportunidad y por el otro lado tenemos la ventaja competitiva. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos elementos. ¿Por qué es importante considerar que existen esos dos elementos? Porque también se dan a nivel inclusive psicológico. Hay que considerar que la economía tiene muchas cuestiones también de psicología. Lo mismo que la mercadotecnia, que de alguna forma pues es parte de las ciencias económicas desde mi punto de vista. Pero tiene mucho que ver con cómo las personas deciden cómo van a justamente producir o distribuir estos bienes o servicios, ¿no? Entonces, tenemos por un lado el concepto de costo de oportunidad y por otro lado el de ventaja competitiva. No voy a explicaros profundamente, pero así a grandes rasgos tengan presente lo siguiente. El costo de oportunidad básicamente significa qué tanto pierdo yo al momento de hacer algo. Lo estoy diciendo obviamente muy superficialmente, no tan preciso como debería ser. Pero ¿por qué es importante considerar esto? Supongamos, ¿a quién les gusta? Leonardo Messi, que creo que es de los mejorcitos jugadores del mundo. La verdad no sé, no me interesa mucho el fútbol, pero supongamos que es el mejor jugador del mundo, de los mejores, ¿no? Messi puede ser un buen jugador. Digamos que es el mejor de todos, que es perfecto jugando fútbol, ¿ok? Y digamos que también es perfecto cortando su pasto, ¿de acuerdo? Es decir, él puede hacer todo perfecto porque es perfecto. Si él se le ocurriera decir, bueno, ¿cuánto me tardo cortando el pasto? 1 hora. ¿Cuánto me tardo en un partido? Pues ponle que también 1 hora. Yo sé que no es 1 hora, pero digamos que también dura 1 hora, ¿no? ¿Qué le sale más caro? ¿Cortar él el pasto o contratar a alguien para que lo haga por él? Póngase a pensar así como que muy rápidamente, ¿qué creen que le sale más caro?
Mm, Con alguien ¿Contratar a alguien? ¿Le sale más caro o más barato? más caro. ¿Por qué? Porque, pues, la persona que va a venir a cortar, va a cobrar la distancia, su tiempo y todo eso, mientras que si lo corta él mismo, pues ya está ahí y ya no se va a cobrar él mismo su propio trabajo. Ok. Bien, supongamos el mismo ejemplo, pero ahora que, digamos que tiene toda su agenda ocupada, pero él quiere cortar el pasto. O sea, quiere, ¿ok? Pero a esa hora en que quiere cortar el pasto, resulta que de repente le dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que venir a jugar en ese momento. ¿Dónde pierde más? ¿En cortar el pasto o, bueno, en contratar a alguien para cortar el pasto o cortándolo él? contratar a alguien. Bueno, no, Póngase a pensar bien, ¿sabes cuánto te cobran por cortar el pasto? Cortándolo él, pierde no, más si lo corta. En ese caso sí tendría que contratar a alguien, porque si no perdería más. Ok. Bueno, ahí están empezando a entender lo del costo de oportunidad. ¿En qué consiste el costo? De hecho, ya le había dicho algo por ahí su compañera, que ya había dicho que sale más caro, ¿cómo se llama? Cortarlo a él, ¿no? ¿Por qué es un costo de oportunidad? Él podría hacerlo y seguramente lo podría hacer perfectamente. Inclusive tal vez, porque ya dije que es perfecto, ¿no? Inclusive mejor que el podador, bueno, que el jardinero. ¿Cuál viene a ser aquí el problema? Si tú tienes que elegir entre dos opciones, digamos, hacerlo tú o que lo haga otro, aquí entra justamente el análisis de costo-oportunidad. ¿Qué pierdo yo por hacer eso? Es decir, ok, yo podría cortar el pasto y me podría quedar perfecto. Pero si por cortar el pasto yo me voy a gastar $30, ponle tú que ya es demasiado, me voy a gastar $30 en cortar el pasto. No, ponle tú $100 en cortar el pasto, pero me van a pagar $1,000 por jugar fútbol en la misma hora o el mismo tiempo que yo tardo cortando el pasto. Lógicamente, se mete gol. lógicamente pierdo más si yo me pongo a cortar el pasto que si me voy a jugar fútbol, ¿me explico? O sea, me sale más barato contratar a alguien que lo haga por mí que yo hacer. Básicamente ese es el fundamento de la economía, ¿ok? Yo sé que tal vez los economistas van a decir otra cosa, pero yo diría que este es el fundamento de la economía desde un punto de vista psicológico y hasta cierto punto pragmático. ¿Por qué? Porque me sale más barato a mí comprar algo ya hecho, muchas veces, que hacerlo por mí mismo. Pónganse a pensar en el jabón. El jabón lo podrían hacer ustedes con el aceite de cocina que les sobra. Ponerse el tiempo para hacerlo. Ojo, que aquí estamos, yo puse un valor monetario, pero no solamente es el valor monetario, eso hay que entenderlo. Y de hecho ahorita voy a dar otra cuestión que tiene que ver más con algo que pasa mucho en algo. Pero ok, ¿yo puedo hacer mis propios jabones? Sí. Tengo el material, puede ser que tenga el conocimiento, y si no, pues lo investigas en YouTube y ya, que es una ventaja de la tecnología. Podrían hacerlo ustedes. Entonces, ¿por qué no hacerlo si les va a salir más barato? Por un costo de oportunidad. Porque ciertamente les va a salir más barato, pero eso implica usar un tiempo que tal vez tú quieres utilizar en otra cosa. No sé, tal vez estar sentado en el sillón rascándote la panza, ¿no? Al fin y al cabo, ok, es tu tiempo y por lo tanto puedes desperdiciarlo como se te dé la gana. Desde un punto de vista tal vez de otra persona más activa diría, pues estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero es tu tiempo al fin y al cabo. Si lo quieres perder es tuyo, ¿no? El punto es que estás perdiendo algo a cambio. Es decir, sí puedes hacer tus jabones más baratos, pero a cambio pierdes tiempo. Es decir, el tiempo podemos verlo también como un bien, ¿ok? Porque eso de bienes no solamente son cosas, sino que un bien pueden ser mucho tipo de situaciones, ¿ok? Aplicándolo eso en el caso de Cancún. Supongamos que tú ganas bien trabajando en un hotel, ¿ok? Pero, no sé, ¿qué te gusta que ganes? Que ganes 10,000 pesos mensuales, y estoy hablando ya con propinas. Pues supongamos que te pagan tu sueldo mínimo más propinas y ganas 10,000 pesos mensuales, 15,000 pesos mensuales, ¿no? ¿A costa de qué? Pues muchas veces a costa de tomar un autobús a las 5 de la mañana, bueno, a la hora que sea, tener que viajar 2 horas o 2 horas y media hasta tu lugar de trabajo, tus 8 horas de trabajo, suponiendo que no te están haciendo doblar turnos, 8 horas de trabajo, más otras 2 o 3 horas de regreso, porque recuerden que el regreso suele ser más pesado, dependiendo de la hora del día en que regreses. Ok, ahí ya ¿cuántas horas ya me llevé? Fueron 8 de trabajo más 2, vamos a ponerle 2 de ida, 2 de vuelta, ya llevan 8, 9, 10, 11, 12 horas. Ok, eso sin contar la media hora o la hora que te llevas en prepararte y el transcurso de tiempo para ir de tu casa a tomar el autobús y de autobús a tu casa. Es decir, otro tiempo de traslado que puede ser 15, 20 minutos más, ¿no? Y si lo sumas ya serán 40 minutos más. Entonces, tus 15,000 pesos, 10,000 pesos fluctuantes que ganas,
al fin y al cabo los ganas, en primer lugar, fluctuantes, porque estamos hablando de propinas, más un salario mínimo. Y aparte de que lo ganas fluctuante, porque depende de la cantidad de turistas que haya o no, hay algo que está sacrificando más, que es justamente el factor tiempo. En cambio, digamos que yo soy maestro y gano 6,000 pesos nada más, ¿no? Pero yo solo trabajo 4 horas diarias. ¿Quién está invirtiendo más? O sea, ¿quién está perdiendo más en realidad? ¿O quién gana más en realidad? El maestro. Exactamente. Efectivamente, porque si el maestro trabajara las mismas horas que tiene que... O sea, si el maestro trabajara todas las horas que trabaja el otro, o que, bueno, que el otro desperdicia... Va a decir que utiliza el otro. No que desperdicia, sino que utiliza el otro. Entre traslados, entre... ¿Cómo se llama? Entre las 8 horas de trabajo, etc. Es decir, si el maestro trabajara eso mismo, ganaría muchísimo más de lo que gana el otro. ¿Ok? Es decir, en términos absolutos, gana menos. Pero si lo ponemos en términos relativos de cuál es el costo de oportunidad de lo que estás ganando en realidad, el maestro gana más. No solo trabaja menos tiempo, se esfuerza menos porque el trabajo de maestro, pues, físicamente es menos cansado que, no sé, que ser mesero, por ejemplo, en un hotel. Y si no, díganme los que han sido meseros. Yo he sido mesero en la adolescencia, por eso se los digo, ¿no? Físicamente es más cansado ser mesero que ser maestro. Obviamente el maestro se cansa más intelectualmente y sigue siendo un cansancio, pero no le inviertes la misma cantidad de horas trabajando, lo que vas a dar 4 horas de clase, digamos, diariamente, a lo que le da el mesero con sus casi 12, 13 o 14 horas entre traslados. Eso es entre traslados. Ni siquiera estoy refiriéndome todavía en que haya que doblar turnos. Ahora imagínense todo esto, pero doblando turnos. ¿Sí me explico? Si Entonces, es para Riviera Maya, sí te llegas a aventar 11 horas. Si no, es para inclusive zona aquí ya hotelera, sí. son 9. No, porque yo soy mesera en zona hotelera. Eso depende. Por Ajá, ejemplo, en la entonces mañana te puede hacer hasta 1 hora, dependiendo de en qué hotel estás también, ¿no? te Pero te puedes hacer avientas hasta 1 hora. una hora 20 si vas hasta el final de la zona. Y No, solo de ida. de Solo de regreso a ida. las 6 de la tarde ya te amolaste. Igual en la salida. El regreso es normal, no tardas mucho la bajada. El problema es ya por ahí de Poctapoc a la salida, ahí te avientas todo lo que te faltó de la hora y tanto, te lo avientas en ese pedacito. Entonces ya te amolaste, ¿no? O sea, al fin y al cabo Sí. te haces tus 8 horas más como 2 horas. 10 horas, como 10 horas, Ajá, ¿no? Ya con 10 tus... horas por día. Aunque yo sí he visto ocasiones donde el tráfico está a tal grado que tardas más, ¿eh? Pero bueno, vamos a decir que no es tan común, pero sí hay tráfico luego que sí está pesadito. Sobre todo entre las 6 y 7 de la tarde está bien gacho el tráfico. O en Spring Break. Cuando esté Spring Break, Bueno, la Spring mejor Break. opción, si tienes carro o moto o así, pues te vas por atrás. Llegas Bueno, mucho más rápido. para todo esto, en el caso que estoy... Eso es algo que se da mucha economía, que usan modelos. Obviamente un modelo es simplemente una representación, no es la realidad misma. Pero supongamos que en este caso que estoy hablando, estoy refiriéndome a un trabajador normal que va en su autobús. O sea, que va en autobús, que no tiene su propio carro. Pues ya quisieran tener su propio carro, ¿no? Pero que va en autobús, perdón. Que va en su propio autobús. Que va en autobús y por lo tanto, pues pierde más tiempo, ¿no? Digo, quien va en su carro tiene la ventaja de que puede salir a la hora que quiera, entre comillas. Vaya, que no está dependiendo de que pase o no pase el transporte, ¿me explico? Entonces estoy hablando del trabajador común, que suele ser la mayoría aquí en Cancún, que tiene que ir en su camioncito, en un camioncito y etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un costo de oportunidad. Al fin y al cabo, el maestro sigue ganando más. Inclusive en el caso que propone Vianney, el maestro sigue ganando más. Es cierto que no gana más en billete, pero también trabaja menos, ¿me explico? Si trabajara las mismas horas, ganaría todavía más de lo que gana el mesero. Es decir, te conviene más ser maestro que ser mesero. Si tú trabajas la misma cantidad de horas que el mesero, le sigues ganando. Además de que es más seguro tu sueldo. Si no, véanlo ahorita con todo lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esto. La ventaja competitiva tiene que ver más o menos por lo mismo. Es más fácil que tú te especialices en algo. De ahí también la existencia de carreras, que es algo relativamente nuevo, porque antes recuerden que alguien podía ser multifacético. O sea, podía hacer de todo. Pero hoy en día es más la especialización, porque la economía también se ha movido más hacia eso. Te sale más barato especializarte, porque aparte tienes mayor costo, tienes menor costo de oportunidad. Bueno, tienes mejores costos de oportunidad. Y aparte que te especializas, pues eso hace que te vuelvas más competitivo en tu área. ¿Me explico? De ahí las especializaciones, maestrías. Eso en el ámbito académico, pero en general, la especialización suele ser mejor para la economía. ¿Por qué? Porque al especializarte tú, entonces, pues tienes una ventaja sobre otros que pueden estar inclusive haciendo lo mismo que tú, pero que tal vez no se especialicen exclusivamente en eso. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos estas dos cuestiones, ¿ok? Esto es como que lo muy básico, muy general. Obviamente hay un montón de cosas más. Habría que hablar de
de la ley de la oferta y la demanda y de cómo se equilibra y todo eso, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones de economía. Esa parte me la voy a saltar tantito, porque aparte habría que entender ciertas cuestiones matemáticas por ahí. Pero nos vamos a ir entonces... para eso recuerden que la economía generalmente se divide en dos grandes ramas. La microeconomía, que es sobre individuos y empresas. O sea, individuos puede ser desde una familia hasta una empresa. Por muy grande que sea la empresa, sigue siendo microeconomía. Y luego tenemos la macroeconomía, que es la que nos interesa para esta clase. La macroeconomía básicamente ve procesos a nivel país, a nivel estado, o sea, que son procesos más amplios y que se van más allá de las decisiones individuales, ¿ok? Es decir, ya nos metemos en el... También, ya nos metemos en ámbitos más propiamente sociales, porque aquí ya se involucra el Estado, los diversos actores, que puede ser desde las familias hasta la empresa. Entonces, y aparte las relaciones que tienen todos estos con otros actores sociales, como son otros países, otras empresas, etc., ¿no? Es decir, ya empieza a ver, ya estamos hablando de las grandes ligas, ¿no? Entonces, en macroeconomía vamos a tener básicamente tres modelos actuales, ¿ok? Tenemos por un lado el modelo de la escuela austriaca, o lo que podríamos llamar simplemente capitalismo, el modelo keynesiano. Yo sé que le podríamos poner neokeynesiano porque más bien es un neokeynesianismo, pero pues voy a llamarle keynesiano en general. Aquí entiendas el keynesiano clásico y el keynesiano nuevo. Y el modelo socialista, o lo que comúnmente llamamos comunismo. Ok, tenemos entonces estas tres escuelas o corrientes. Bueno, más bien corrientes porque no todos los capitalistas son austriacos. Y básicamente estos son los que dominan hoy en día. De hecho, no. El que domina hoy en día es este de acá. ¿Ok? En la realidad es este. Olvídense del famoso neoliberalismo. Eso no existe como tal. No ha existido porque realmente nadie lo ha llevado a cabo. A pesar de que fue el mismo Estados Unidos quien lo ha propuesto, en la realidad Estados Unidos ha metido mucho las manos en la economía. Entonces tenemos tres modelos. Obviamente ya en economía se dan discusiones sobre cuál es el mejor modelo y todo eso, pero para efectos prácticos me voy a enfocar en lo que se está actuando últimamente, ¿no? Tenemos el modelo keynesiano que, como dije, es el que realmente predomina. Ojo, no quiere decir que sea el único, simplemente es el que predomina. Y a veces es una mezcla entre esto y esto. Y pues tenemos el modelo socialista que obviamente estamos viendo cómo lo quieren volver a implantar. El famoso Foro de Sao Paulo, aunque suene medio... Es que a veces no me gusta hablar de esos temas porque parecía que hablas más de conspiraciones, pero la verdad es que sí existen, ¿me explico? Sí existen asociaciones, sí existen, ¿cómo se llama? Foros o grupos que están tratando de implementar ciertas cosas, ya sea de uno o de otro modelo. En el caso del Foro de Sao Paulo, trata de imponer el modelo socialista. No nos vayamos lejos. Vean las noticias de España, las noticias de Argentina, las noticias de Venezuela y básicamente lo que les había dicho en la clase anterior. Ustedes ven las noticias de esos países y prácticamente lo que hace López Obrador es copy y pega. O sea, pareciera que todos se pusieron de acuerdo para hacer exactamente las mismas cosas en sus países. Escuchan las noticias y simplemente reemplácenlo por el presidente de su país y básicamente están escuchando lo mismo. Es decir, si un argentino escucha lo que dice el presidente de México y le cambia el nombre y le pone el del suyo, es exactamente lo mismo, ¿ok? Lo cual es bastante curioso, o sea, no es como que hay una decisión, o sea, casualmente es como que todos decidieron lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, si ustedes ven las noticias de España va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, básicamente tenemos que, pues sí hay todavía quien trata de poner el modelo socialista y hay que conocer básicamente en qué consiste, ¿ok? Estoy diciendo el de la escuela austriaca porque me parece que es la más radical en este sentido respecto a su propuesta, aunque obviamente no es la única del capitalismo. Y básicamente el modelo de la escuela austriaca, ella opta por un liberalismo económico. Aclaro a qué me refiero con este liberalismo. De hecho, su símbolo es una serpiente en una bandera amarilla. El liberalismo económico se refiere a que el Estado no tiene por qué interferir ni meterse en la economía. ¿Ok? O sea, el Estado simplemente está para ser juez, más no para ser juez y parte. O sea, está para ser juez y por lo tanto el Estado no debería por qué entrometerse para nada. Más allá de poner las reglas justas y ya, ¿no? Ese normalmente está o tiene, ¿cómo se llama? Tiene mala fama, sobre todo por lo de la revolución industrial.
Como mencioné al respecto cuando hablamos del Papa León XIII y su nuevo Rerum Novarum, que hablaba sobre la cuestión obrera, el problema en realidad no es que fueran injustos y que sean malvados y no sé, todo lo peor del mundo los capitalistas, que es básicamente la idea que tienen los socialistas respecto a los capitalistas. Porque de hecho las evidencias estadísticas sugieren que, o sea, que a partir de la revolución industrial y de obviamente este primer capitalismo, que sí era bastante salvaje y tal vez hasta desencarnado, pues mejoró la calidad de vida de todo el mundo. Pero justamente la paradoja es, como mejoró la calidad de vida de medio mundo, o sea, una persona que trabajaba en una industria ganaba más de lo que jamás hubiera ganado un siervo en la Edad Media, ¿me explico? Que es básicamente lo que hizo el modelo industrial, o sea, eliminar las estructuras de la Edad Media y cambiarlas por nuevas estructuras, obviamente más, o sea, que promovieran la producción. Y esto fue haciendo que tarde o temprano los beneficios vayan cayendo sobre la sociedad. Pero esto mismo provoca que la sociedad empiece a tomar conciencia. Antes el pobre no aspiraba a ser más, ¿me explico? Con esto se da cuenta que puede ser más y por lo tanto empieza a reclamar más. Entonces, es una paradoja justamente porque creó una riqueza tal o empezó a tener ciertos beneficios sociales, pues que eso crea una conciencia de que quiero más y pues obviamente eso lleva a todas las supuestas opresiones que hubo. Que sí hubo opresiones, no quiere decir que no, pero si las comparamos con la Edad Media o con la Edad Antigua, de hecho la Edad Antigua está todavía peor que la Edad Media, pues básicamente aquí era un milagro, ¿no? Lo que hacía la Revolución Industrial. Pero bueno, más allá de eso y que obviamente sí se requerían ciertos derechos que se fueron teniendo que luchar, la verdad es que tiene mala fama y que esa mala fama pues no siempre es bien merecida porque no se le critica desde su época, sino se le critica desde la nuestra. Entonces, para nosotros muchas cosas que pasaban acá, pues es un escándalo. Lo mismo que pasa con la Edad Media, vaya, ¿no? Que muchas cosas que para hoy nosotros es anormal, pues en la época de la Edad Media o de la primera revolución industrial, pues era lo más común del mundo. O hasta mejor, o sea, básicamente era muchísimo mejor que lo que pudieras haber visto en la Edad Antigua. Entonces, bueno, son algunos de los cuantos aspectos, ¿no? Que siempre juzgamos desde nuestro punto de vista y no desde el punto de vista del contexto histórico en que se dieron las cosas. Tenemos entonces esta, ¿no? Luego tenemos el modelo keynesiano. El modelo keynesiano opta por un modelo más o menos mixto. Es decir, sí libertad económica, pero con rectoría del Estado. Es decir, para este modelo el Estado tiene que entrometerse. Si no siempre, pues, obviamente va a haber grados en cada uno de estos, ¿no? Si no siempre, pero sí por lo menos tiene que ser rector. Esta parte es importante porque en el caso de México, la acaba de decir hace poco el presidente de la República en un ensayo que me puse a criticar en Twitter porque está todo mal hecho y hasta mis alumnos de prepa lo hacen mejor. No, en serio, créanme que ustedes hacen mejores ensayos de lo que hizo este señor. Básicamente hace unos días, durante esta semana, López Obrador sacó un ensayo que habla sobre su nuevo modelo económico. ¿Ok? Está disponible, me parece que en Twitter está disponible el día que lo sacó. De hecho, el mismo día que lo sacó, que lo publicó, yo lo leí. Y es en serio lo que le digo, no simplemente por criticarlo, sino en serio. O sea, leen el artículo, el ensayo, y ustedes hacen mejores ensayos. Y realmente no dice nada, más que nada se la pasa aventándose flores a sí mismo, ¿no? Pero bueno, él menciona algo que sí me parece importante que tenemos que conocer. Que dice que simplemente están, y de hecho también lo dijo uno de los diputados de Morena, me parece que el coordinador de la banca de Morena, que ellos están queriendo recuperar la rectoría del Estado sobre las decisiones del gobierno. Ok, esa rectoría es el modelo keynesiano. Este modelo fue muy famoso entre los años 50, 70, hasta el 80 todavía. Y básicamente México tuvo un nivel bueno de vida o de estado de bienestar, sí, pero a costa de manipular un montón de factores. Es decir, efectivamente México tenía una buena calidad de vida en esa época, yo comparada con la de ahora, pero no de forma natural y orgánica. O sea, no porque realmente el modelo funcionara, sino más bien porque el modelo se trata de que el Estado tiene que resolverlo todo y tarde o temprano obviamente se cansa. Porque el Estado, recuerden, y esto sí es una verdad que dice Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que son los que propusieron el famoso neoliberalismo, el Estado no tiene dinero, el Estado no genera riqueza. El Estado toma la riqueza de las personas. Es decir, recuerden que el Estado gasta lo que nosotros le pagamos de impuestos, o lo que las empresas pagan de impuestos también. Es decir, el Estado en sí mismo no genera. A menos que tenga empresas estatales y que las maneje como empresas, que es lo que suele pasar en algunos países. Pero en el caso de México esto no ha sido así. Las empresas estatales han sido para que mantengan al Estado. ¿Me explico? O sea,
Aquí les quiero hacer la comparación con lo que es Noruega. El ejemplo de Pemex, el ejemplo de Noruega. En Noruega, tú sí recibes dinero, indirectamente, pero sí recibes dinero de lo que gana el gobierno por vender petróleo. Es decir, ahí sí pueden decir ellos que el petróleo realmente es de ellos. ¿Por qué? Porque lo que se gana del petróleo, una parte va a parar a un fondo que no pueden tocar los políticos por ley. Y este fondo básicamente es para las pensiones. Entonces, tarde o temprano, tú vas a recibir parte del dinero de lo que se produjo del petróleo. ¿Qué pasa en México? Pemex básicamente ha sido la alcancía de todos los políticos. ¿Ok? Y es lo que pasa con López Obrador también. O sea, no crean que él está proponiendo algo nuevo. Básicamente quiere que Pemex siga siendo la cajita de ahorro, donde Pemex gana dinero y con el dinero que gana Pemex, una parte se invierte en Pemex mismo y otra parte, pues, se invierte en diversas cosas que de por sí el Estado debería hacer independientemente de que tuviera o no una empresa paraestatal. Como puede ser, por ejemplo, construir escuelas o caminos o etc. Todo eso el gobierno debería hacerlo con o sin la cuestión del petróleo. Digo, obviamente es una riqueza que tenemos, pero aparte es una riqueza que ahorita ya empieza a ser bastante fluctuante, ¿no? Como hemos visto últimamente. O sea, literalmente este año hicimos historia porque es la primera vez en toda la historia de la humanidad que el petróleo vale menos que nada, ¿no? Entonces, o más que, mi chicle vale más que el petróleo, o valía más que mi petróleo hace unos días. Más que nada eran los contratos, no era realmente el petróleo como tal, sino los contratos, pero bueno. El punto es, aquí el modelo keynesiano dice que el Estado tiene que intervenir. No siempre, pero aquí tiene que intervenir y tiene que haber una rectoría del Estado y que él tiene que decidir ciertas cosas. Nuevamente, el problema no es que intervenga. El problema es en qué grado interviene y en qué momentos interviene y para qué interviene. ¿Ok? El principal problema aquí de este modelo es algo que llamamos banca central. Y dirán, bueno, la banca central, que en el caso de México la banca central pues es el Banco de México, la banca central pues ¿qué tiene de malo si ella es autónoma, no? Teóricamente sí, pero en la realidad los gobiernos la han utilizado para imprimir billetes. Y cuando tú imprimes billetes de más, que hay muchas maneras en que eso puede darse, no es la única manera, pero si tú imprimes billetes de más, lo que generas es inflación. Porque el billete, o los billetes, o el dinero, básicamente es otra mercancía más. ¿Ok? De ahí vienen las inflaciones, las devaluaciones y todo eso. Tú generas inflación. Para eso pérdida de valor adquisitivo. Es decir, tu dinero vale menos en realidad y por eso las cosas aumentan de precio. Normalmente lo definimos como el aumento de precio, pero el aumento de precio es más bien un efecto o un síntoma de algo más profundo. Lo más profundo es justamente la pérdida de valor del dinero. Entonces... Un ejemplo de Venezuela, ¿no? En el caso, el ejemplo es de Venezuela, de Argentina. ¿Por qué Argentina está como está? Porque Argentina ha sido, de ser un país que podía haber sido primermundista a inicios del siglo XX, hoy es... Sí tiene un estado de bienestar muy alto, pero porque el gobierno se la pasa y gaste, y gaste, y gaste, y gaste. Es decir, Argentina está del nabo, económicamente está del nabo. Pero la gente tampoco quiere, ni el Estado, porque al Estado le costaría políticamente esto, el Estado no quiere dejar de invertir en gasto y generar riqueza pues con inversión privada, y prefiere mantener el populismo de que todo el mundo esté en un ambiente, de una apariencia de que todo está bien. Digo, porque no sé si ustedes sepan, pero en Argentina la universidad es gratuita, la pública. No está mal que sea gratuita. No está mal que te quieran dar una super mega pensión. No está mal que te quieran dar, no sé, servicio de salud de primera. Lo que está mal es que es una apariencia de riqueza, de bienestar. ¿Por qué es una apariencia? Porque eso depende de que el Estado tenga dinero. Pero el Estado no está teniendo dinero, tiene que estarse endeudando. Y si le dices a la gente, ¿sabes qué? No te voy a poder dar esto porque estamos... Lo que pasaría en tu casa, ok, ya no hay dinero porque te despidieron, pues empiezas a reducir gastos. Eso sería lo inteligente y normal que haría una persona común y corriente en su casa, ¿no? O sea, si no tengo dinero, pues voy a cortar lo que no sea esencial. ¿Sí me explico? Pero no, ahí más bien el gobierno ha dicho, pues no quiero perder mi poder político, no quiero que la gente se me venga encima, y entonces pues yo sigo gaste, gaste y gaste y me endeudo con quien tenga que endeudarme. Y es básicamente lo que ha hecho Argentina. Y luego llega un presidente que trata de hacerlo y pues obviamente todo el mundo se le echa en contra, que fue el Macron, creo que es el que estaba anteriormente. Se le echa en contra porque eso implica perder ciertos beneficios que aunque sean una apariencia y una falsedad que tarde o temprano va a explotar, pero prefieren eso a tener riqueza real, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando manipula la banca central. Obviamente no todos los países acuden a esto, pero hay países que lo hacen. La otra cuestión es que para evitar justamente la inflación te bajan o te suben las tasas de interés. Por ejemplo, López Obrador y su gobierno,
para ser más exacto, la Banca Central de México, que es el Banco de México, bajaron las tasas de interés. ¿Por qué creen que bajaron las tasas de interés? No, ni idea. Las de administración, ¿por qué se bajan las tasas de interés normalmente? Pregunta para los de administración. Ya llevaron microeconomía y macroeconomía, ¿verdad? O todavía no lo llevan. Sí, Sí, ya lo llevaron. Ok. Bueno, para respuesta rápida del por qué bajan las tasas de interés. Normalmente las bajas de interés se bajan para promover el gasto. El gasto de los ciudadanos. Es decir, que tú vayas y gastes dinero comprando cosas y tomando créditos y todo eso. O sea, que tú puedas tomar créditos. Para eso bajan las tasas de interés. ¿Me explico? O sea, no lo hacen de gratis, no lo hacen porque sí queremos que, todos, que nadie pague intereses tan altos. Lo hacen porque quieren que tú te endeudes con créditos. ¿Ok? Lo que haría un modelo austriaco diría, ¿sabes qué? Tú tienes que ahorrar y ya que ahorras, entonces gastas. No antes. O sea, no gastas primero y luego ves cómo lo pagas. O sea, el austriaco diría, ahorras y gastas. O inviertes, mejor dicho. Aquí es, yo te bajo tasas de interés para que gastes más y obtengas créditos y puedas gastar más y entonces la economía se mueva. Entonces, el modelo keynesiano básicamente siempre está como que queriendo buscar, ¿cómo le llaman? Jinetear el dinero de tal manera o las variables macroeconómicas para que la gente al final termine gastando o cuando suben las tasas de interés para que la gente termine ahorrando. Pero eso lo hacen a propósito, ¿me explico? Lo hacen para mover la economía. Entonces, ese es el modelo keynesiano. Obviamente hay grados, pero pues va a haber países que son más liberales, o sea, más acercanos hacia acá, y países que se van más hacia acá. Y luego tenemos el modelo socialista, y con este acabo esta parte. Ya luego pasamos a la parte de la política. En el modelo socialista, el Estado controla los medios de producción. O por lo menos intenta controlarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado básicamente no permite la libertad económica. El Estado controla y dice qué se produce y qué no se produce. El caso de China es socialista o es capitalista? ¿Ustedes qué piensan? Capitalista. Sí, pero es un capitalismo de Estado. Entonces eso lo explico. O sea, China ya no es socialista como tal. Sí hay una rectoría del Estado bastante importante, pero también hay empresas privadas. Entonces ahí hay como que un modelo medio extraño en el que es un capitalismo, pero de Estado. Mixto. Sí, es como que sí, es mixto. Socialistas, Cuba, Corea del Norte, y pues Venezuela por ahí se va queriendo ir por el asunto. Ya vieron cuáles son los resultados de eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarla hasta acá y me dan 5 minutos y volvemos a ingresar a este mismo enlace. ¿De acuerdo?